Apoyando al gobierno. Yo te voy a leer esto y yo quisiera que tú me lo explicaras en el contexto con que se escribió, es donde se escribió esto. Tito capítulo 3. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos, para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo me explica que el apóstol Pablo nos mandó a sujetarnos a una autoridad en aquel entonces? ¿Saben qué hacían los patriarcas romanos y la autoridad romana con las mujeres? Para los romanos no era apropiado tener muchas mujeres como hijas. Muchas de ellas paraban en las regalías, las regalaban al parirla, o en su defecto las ahogaban en una piscina de manera inmediata. Otras las tiraban a las bestias del campo. Esa era la misoginia que había en aquel entonces, una crueldad inmensa. Pablo lidió esa situación hasta tal punto que se atrevió a escribir en 1 Corintios capítulo 7, que ya el hombre no tenía potestad sobre su cuerpo, sino la autoridad la tenía la mujer. Con eso estaba emancipando de manera silenciosa esa perversa, maquiavélica tiranía del imperio romano. Pablo usó el verbo, Pablo usó la evangelización casa por casa. He predicado el evangelio públicamente y por las casas. He sentido mucho dolor, hermana, en Venezuela. He trabajado duro para recoger muchachos de la calle, pero yo quisiera tener un albergue de oficinas, de cuartos, de comedores, pero el venezolano ataca terriblemente el diezmo, la ofrenda. He tenido que hacerlo con mis propios recursos. Gracias a mi empresa he podido financiar y financié. Y muchos de esos niños que se recogieron, otros se regresan a agradecerme, otros no. Por la cultura egoísta, egocéntrica. Tengo 54 años, cansado, enfermo, y quiero todavía consolidar ese proyecto. Pero el venezolano es tacaño. El venezolano es materialista. El venezolano ha perdido la capacidad de obedecer a Dios. He hecho llamados a los católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a unirnos en el sermón del monte. Jesucristo vivió la agonía más terrible. No la quiso vivir en un momento dado. Dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga como yo. Hay cosas que yo no quiero. Cuando se dio la noticia de esa situación, que no voy a caer en detalles, por lo que sabes que está ocurriendo, por la prudencia que tenemos que manejar, yo me acosté con fiebre y me levanté con fiebre. Me sentía devastado, me sentía triste, porque deseo para mi país la luz, la verdad y el derecho. Amo el derecho constitucional, soy defensor de los derechos humanos. Mi credencial está oculta porque no podemos actuar en momentos difíciles. Elías se escondió en la cueva. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. Y mi amado Salvador le dijo a Pilato: ninguna autoridad tuvieses si no se te hubiese dado del cielo. Los discípulos todos murieron, los apóstoles murieron como mártires, a excepción de Juan, bajo la tiranía de un gobierno dictatorial llamado el Imperio Romano. En esos 100 años, el apóstol Pedro, con 8,000 seguidores, no llamó a ningún tipo
de actitud violenta. Fue manso. Comprendió rápidamente lo que Jesús dijo: guarda la espada, porque el que mata espada, espada ha de morir. A Venezuela no la curamos con una espada en la mano. Bueno, sí, con la espada de Jesucristo, la del evangelismo. Llevar un plato de comida, de ayuda, con nuestros diezmos y ofrenda, al pobre opositor y al pobre chavista. Porque hay pobres opositores y pobres chavistas. Y de allí llevarlos a una vida espiritual en Cristo Jesús. Para que vivan esto, ¿no? Para que vivan, que nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Tú sabes lo que es la palabra pendenciero? Hacer una protesta que no sea pacífica. En los primeros 100 años los apóstoles hicieron protestas de la forma como lo hacen ahora. Los otros 100 años, del año 100 al año 325, para corregir tristemente la herejía, se actuó con fuerza y con maldad. No, llegó el Imperio Romano otra vez y el cristianismo se hizo Imperio Romano y salieron a matar, a perseguir supuestos herejes. Llegó a la conclusión del sistema más terrible del planeta Tierra, la Inquisición. Más de 600 años de penurias, de sistematización de ataque. Pero también los reformados también lo hicieron. No aprendieron del Sermón del Monte, hermano. Creo que la solución no es ser pendenciero. Yo creo en la protesta que hizo Gandhi. Martin Luther King, estudia eso. La protesta que hizo al principio Nelson Mandela, que actuó con violencia, lo metieron 25 años preso. De allí salió a gobernar. Analiza, Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, ¿cómo lo logró? Si lo logró con las protestas que inició en calle o con las protestas que hizo de manera pacifista, que cuando ganó puso a gobernar al lado al adversario, a los que lo habían encerrado durante 27 años. Se ganó Premio Nobel de la Paz, él y el hermano blanco vicepresidente. Si tú colaboras con el enemigo en sembrar, en alimentar a los jóvenes a ser pendencieros, no, tenemos que hacer amar, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Es un caso difícil, hermano. No es fácil ser capellán. He sido capellán por muchos años, defensor de derechos humanos fundamentales. Un capellán defiende derechos de bando y bando. He defendido derechos de chavistas, he defendido derechos de opositores. Los dos me han aborrecido. Los dos me han atacado. Mi primo tuvo un sueño. Antes de morir, un gran hombre de Dios, un ingeniero. Murió joven. Él decía en la visión: primo, yo en la visión veía que Venezuela era gobernado por un dragón rojo. Y era quitado ese dragón y era puesto otro dragón verde. Cuando Dios le mostró las profecías de Daniel, Dios le mostró a Daniel que en cada gobierno había un animal que representa la naturaleza pecaminosa sin Cristo. Entonces, oramos a Dios para que el nuevo gobierno no sea ese gobierno dragón verde. Porque yo creo que el dragón rojo ha tenido sus implicaciones en nuestra desgracia en Venezuela. Pero tenemos que tratar de que salga de esta situación no un dragón verde, sino un Nelson Mandela, un Nayib Bukele, una persona que conozca a Dios verdaderamente. Nuestra estimada María Corina y Nicolás Maduro y Mundo necesitan no solamente invocar las palabras de Cristo, porque los dos son religiosos. María Corina es católica, el Mundo creo que también. Maduro dice que es católico. Sería bueno que se encontraran ambos en el Sermón del Monte, en obediencia, en la paz, al estilo William Penn. Al estilo William Penn. ¿Has estudiado el experimento pacífico de William Penn, que socializó con indios y con todos los perseguidos del planeta Tierra? Dios te bendiga y Dios te guarde. Apoyo el gobierno, apoyo la palabra de Dios, el cristianismo verdadero de los primeros 100 años. Dime en qué parte del libro de Hechos los apóstoles hicieron huelgas y protestas y tiraron piedras y rompieron estatuas.